Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía, donde nosotros nos encontramos para hablar un poco acerca de cuál es el impacto del coronavirus en nuestra economía y los negocios. Actualmente el gobierno anunció un plan económico para hacer frente a esta pandemia y este plan involucra una gran cantidad de dinero, cerca de 12.000 millones de dólares, lo que corresponde a un 4,7% del Producto Interno Bruto. El día de hoy tengo de invitado a un gran colega. Él es Paulo Cox, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster en Economía Aplicada también de la Universidad de Chile. Él tiene un doctorado de la Toulouse School of Economics. Es miembro también es coordinador regional del Economista Francoparlantes en Chile y además fue economista también senior del Banco Central. Así que, primero que nada, darle la bienvenida a Paulo Cox. Paulo, muy bienvenido. Hola Rodrigo, muchas gracias decano por la invitación. Aquí estamos bien, supongo que ojalá que también estén todos bien por allá. Sí, estamos bien dentro de todo aquí en Talca. Paulo, queríamos conversar un poco contigo para saber un poco, hablar un poco de qué es una crisis económica, una crisis financiera, de qué se trata en este caso, cuáles son los impactos que nosotros podemos observar dentro de esta pandemia y cómo nosotros podemos hacer frente a la economía en este caso, a los impactos que pueda tener en este caso la pandemia a nuestra economía. Sí. Lo primero, esto es, primero de todo, una crisis epidemiológica, producto de un virus que no tiene hasta ahora tratamiento ni cura, y que tiene una alta tasa de contagio, y que se ha reproducido de tal manera que está de forma ubicua en casi todas las regiones del mundo, y por eso se llama pandemia. Pandemia técnicamente es cuando toda la población de una región está contagiada, o esta es la definición técnica que usa también la Organización Mundial de la Salud, cuando el virus se encuentra con algunos contagios en muchos países. Y esa es la segunda definición, es la razón por la que hoy día, desde el 11 de marzo, fue decretado pandemia, porque efectivamente, decretado por la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia porque hay contagios en diferentes regiones y países del mundo, ¿ya? No es el caso de una pandemia donde una localidad o un país está contagiada en más de un 50-60%. Esa crisis epidemiológica está ya teniendo consecuencias económicas y financieras muy importantes, ya vamos a hablar de eso, y les quiero también explicarles por qué. Estamos o sea, no solamente es una crisis producto de un virus, sino que hoy día estamos entrando lo que ya prácticamente todo el mundo considera como una crisis económica y financiera. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la relación entre estos dos fenómenos? Son las políticas no farmacéuticas, porque todavía no encontramos una vacuna. Casi todos los gobiernos han aplicado hasta ahora medidas restrictivas de distanciamiento social, o para no estar llamándola todo el rato, nombrando todas las medidas que hay, se conoce como cuarentena o lockdown en inglés, que también en el caso chileno han sido aplicadas. Esas medidas que han demostrado ser efectivas para detener o de algún modo controlar la reproducción del virus, implican desde un punto de vista de la actividad económica y la producción, implica una detención o completamente paro de actividad económica, que tiene repercusiones en la economía completa, y esto es cierto en prácticamente todos los países que tiene algún nivel de contagio y que ha aplicado hasta ahora medidas de lockdown. Prácticamente todos los países que tienen contagiados han aplicado estas políticas, incluido Chile, y el efecto es detener un poco, en una magnitud no menor, la producción, la actividad económica mundial. Bueno, cuando estamos hablando disculpa, no, para ir dando la idea. Cuando estamos hablando de un tema de una crisis de salud pública, que ahora
bueno, esa es la base y ahora esto está teniendo impacto fuerte en nuestra economía. Cuando nosotros estamos hablando aquí acerca de la crisis económica o una crisis financiera, ¿cuáles crees tú que son las mayores diferencias entre ambas? Entre una crisis económica y una crisis financiera, y cómo ellas nos pueden impactar a nosotros, el día a día, al, a las personas del Chile a diario. Bueno, es común, especialmente en mercados financieros que funcionan bien y que son profundos y que reaccionan a las señales de precio e información que hay en los distintos mercados, que los precios de activos reflejen la proyección que hacen los distintos agentes del valor de esos activos en el futuro. Y cuando se anuncia en prácticamente toda la economía, especialmente en las más grandes, partiendo por China, de que se van a adoptar medidas muy restrictivas que ponen muchas restricciones a la actividad económica, los mercados financieros, que son profundos y que manejan la información de forma muy rápida, instantánea, anticipan rápidamente que los flujos de producción de los proyectos, de los distintos proyectos de inversión, se van a ver reducidos por esa política del lockdown, y por lo tanto hay un impacto muy rápido, muy severo, que hemos observado de forma eh, no tiene precedentes, tiene muy poco precedente en la historia de la economía moderna, tiene un impacto muy fuerte sobre los precios de los activos. Y cuando el precio de los activos se desploma, de todos los activos en general, eso tiene repercusiones muy fuertes en los balances de empresas y hogares, en el patrimonio, en la riqueza, los ahorros de personas y hogares. Y a eso lo llamamos una crisis financiera. La naturaleza de esta crisis, el origen ya sabemos, es una crisis en la salud, en la epidemiología, producto del virus. Pero por las políticas implementadas en los distintos países para controlar eso, mientras no se encuentre la vacuna, eso tiene repercusiones en la economía y es anticipado en los precios de activos en los mercados de capitales de todo el mundo. Entonces, hay una crisis financiera, pero además viene la crisis económica misma, que es lo que el mercado financiero estaba anticipando desde que China empezó a adoptar esta medida restrictiva sobre la cercanía entre personas sociales, la separación de casos de contagio, la prohibición de eventos públicos masivos, en fin, todas esas medidas. El primer país que lo empieza a adoptar, los primeros países son asiáticos, son Corea del Sur y China, y cuando eso ocurre y además se demuestra que es efectivo, entonces todos los demás países empiezan a implementar las mismas medidas. Esto empieza a ocurrir a principios de marzo, y los mercados financieros reaccionan muy fuerte a esa señal. Tanto así, y espero, me imagino que lo vamos a conversar más adelante, que no existe en las décadas pasadas, en materia económica y financiera, una crisis que sea comparable en el tiempo que lleva a esta crisis que tenemos hoy día. Pablo, cuando estamos hablando, por ejemplo, que no existe una crisis de esta magnitud en el pasado, yo me imagino, por ejemplo, la crisis, la Gran Depresión de 1929, la gripe española a principios del año 900, creo. ¿Tú crees que ninguna de las pandemias anteriores, o sea, que obviamente han comenzado desde el punto de vista de salud pública, han tenido un impacto tan grande en la economía como la que estamos sufriendo el día de hoy? ¿Cuál crees tú, a qué se debe esa causa? ¿Cuáles son las mayores diferencias? Primer punto. Desde un punto de vista simplemente epidemiológico, esta pandemia, si uno considera varios aspectos, dimensiones de una pandemia, es la más significativa de los últimos 30 años. Y solamente es menor, no tuvo el impacto de la fiebre española. Pero todas las pandemias que han habido después no tienen la magnitud en los siguientes sentidos. Y te voy a dar ejemplo. Hasta hoy día, hasta este momento, en el mundo hay 172 países con casos de
coronavirus. El ébola, por ejemplo, que además de estar acotado a una región del mundo, que era África, involucró a 11 países, ¿ya? Por mencionar otro otro caso que uno tiende a comparar, porque es reciente, la gripe aviar, afectó a 17 países. El MERS, en Medio Oriente, aparte de estar restringido el Medio Oriente, afectó a 27 países. La fiebre porcina afectó a más países, 214, pero en un periodo de tiempo más o menos 6 años. Nosotros estamos hablando acá de un efecto que lleva como 3 meses nomás. En 6 años afectó a 214 países y no tiene la tasa de mortalidad que tiene el coronavirus. Por ejemplo, la fiebre porcina tiene una tasa de mortalidad de 0,003% de los casos contagiados. Si miramos números de contagios, no solamente países afectados, sino el número de contagios, yo les voy a dar algunos ejemplos. El SARS tuvo en total cerca de 9.000 casos de contagio en 29 países. Es insignificante desde un punto de vista epidemiológico. La gripe aviar tuvo 861 casos en 17 países, insignificante. El ébola, un poco más llamativo, muy concentrado en una región, tuvo 28.708 casos de contagio, una tasa de mortalidad alta, es verdad que fue alta, de un 40%, pero sobre 30.000 personas en 11 países. Los datos del coronavirus hasta hoy día, recordemos que es un virus que comenzó a finales de diciembre en una región particular de China, lleva hasta el momento 571.000 contagiados y tiene una tasa de mortalidad no despreciable de 4,6% y se distribuye en 172 países. Entonces, primer punto que yo quería decir, no es comparable el coronavirus por las razones de salud que estamos considerando, no es comparable a ninguna de las que tenemos en la memoria reciente. Si queremos comparar con algo de magnitud mayor, está la fiebre española. Eso sí, pero las recientes no valen. Por lo tanto, cualquier análisis de mercado financiero, y esto lo quiero hacer como recomendación, cualquier análisis de los mercados financieros, de los precios activos o de la economía que compare lo que estamos viviendo ahora con la fiebre aviar, la gripe porcina, etcétera, no es serio, no es una comparación seria y yo recomiendo no tomarla en cuenta. Esa es mi opinión personal. Yo ahora quiero pasar un poco a las consecuencias económicas, porque claramente, comparando, a ver, quiero dejarlo bien claro, no solamente epidemiológicamente son insignificantes, también son insignificantes si es que se ven los efectos que tuvieron estas otras pandemias recientes sobre los mercados financieros o las crisis económicas recientes. Si uno lo analiza, y yo te puedo dar información de eso, el impacto es completamente insignificante. Y para eso yo miré cifras del índice bursátil de Standard & Poor's 500, que es el índice bursátil de la bolsa del mercado de capitales más profundo, más grande del mundo, que es el norteamericano. Si uno analiza los episodios de pandemia anteriores que he mencionado, en términos financieros no tuvieron ninguna repercusión, ¿ya? En cambio, el coronavirus, los efectos que lleva acumulado en un mes, porque recordemos que si bien lleva 3 meses como brote, si uno cuenta desde el primer caso hasta hoy día, llevamos un mes de política de lockdown, de cuarentena, y es esa política la que está teniendo efectos sobre la economía y los mercados financieros. Entonces, en un mes, okay, yo quiero poner las magnitudes para que la gente, para que los alumnos y todos los que están, ojalá vean este capítulo, que puedan comparar. Tengo aquí una tablita que perdón que me demore un poquito, pero aquí está. Yo lo que tomé
fue, de nuevo, el índice, después vamos a ir a Chile, pero déjenme considerar el mercado bursátil más importante del mundo. Es el índice Standard & Poor's de las 500 firmas más importantes, más transadas del mercado norteamericano. Y comparemos duración y caída acumulada desde el último punto sin caída antes de la crisis hasta el fondo, hasta que toca fondo. ¿Ya? Veamos, comparemos la Gran Depresión, la crisis del petróleo y la subprime, comparémoslas con el COVID. ¿Ya? Voy a hacer una cosa. La crisis subprime es la más reciente, es la que tuvimos en el 2008, 2007. La subprime es la más reciente que hemos tenido y estoy buscando, perdón, porque estoy buscando, aquí está. ¿Se puede compartir pantalla, decano? Sí, yo creo que sí. No sé si ves, colega, Sí, si ves la tabla. Veo. Ya. Funcionado. La primera columna ahí indica la fecha de inicio antes de justo el último momento antes de que comience cada crisis. Entonces, la Gran Depresión fue el primer trimestre, como todos sabemos, de 1929. La crisis del petróleo fue en el segundo trimestre de 1973 y así sucesivamente. La segunda fecha es cuando llega a su peor momento la crisis y el índice bursátil llega al peor nivel dentro de lo que duró la crisis. ¿Ya? Eso fue, fíjense ustedes, entre la primera fecha y la segunda, en el caso de la Gran Depresión, tomó casi 3 años. ¿Ya? 3 años de caída acumulada en el índice bursátil. La crisis del petróleo, 1 año y medio más o menos. La subprime, 1 año y 4 meses. Estamos hablando de que son crisis grandes. Todos sabemos que son crisis grandes. El COVID lleva 29 días. ¿Ya? 29 días. De hecho, aquí debiera precisar que no son años, estos son días, perdón. Sí, son días. Ahí lo cambié. La caída acumulada, que en inglés se conoce como peak to trough, en términos porcentuales, desde un punto hasta su momento más bajo, en el caso de la Gran Depresión, porque todos sabemos fue inmensa, gigantesca, pero recordemos que fue en 3 años esta acumulación, fue de un 82%. Es decir, una persona que tenía 100 se quedó casi con 20 en el curso de 3 años de patrimonio. ¿Ya? Y tomó 12 años recuperar el nivel inicial. 12 años recuperarse. Por eso todos sabemos que la Gran Depresión es la gran crisis que ha tenido la economía mundial en la historia. La crisis del petróleo no es tan fuerte. En 1 año y medio cae el índice norteamericano en 35,4%. Y se recupera en 5%. La subprime, que todos tenemos más fresco, porque casi todos los que seguramente, ojalá vean este capítulo, se recuerdan de la subprime, la última crisis que tuvimos, mundial. La crisis inmobiliaria, claro. La crisis inmobiliaria, sí. En el curso de 1 año y 4 meses, el índice bursátil norteamericano cayó en 56%. ¿Ya? Y se demoró 4 años en recuperarse. El COVID lleva 30 días, un poquito más, desde que se introdujeron las medidas restrictivas, y la bolsa norteamericana ha caído en un 30%. Esa es la magnitud que yo quería destacar de esto. Entonces, como conclusión de esta primera parte de la pregunta que nos estamos haciendo en el programa, es que el COVID no se compara con la epidemia, las pandemias anteriores, porque no tuvieron ninguna consecuencia relevante en los mercados financieros y en la economía. Se compara con las grandes crisis del siglo XX y siglo XXI, a la fecha. ¿Ya? Eso es lo que, si uno quiere hacer un análisis serio, tiene que considerar las grandes crisis. Es el primer punto, decano, que quería dejar de... Bien, muchas gracias, Pablo. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Sí, por supuesto. Bien, volviendo un poco al tema. Bueno, es realmente brutal el impacto que ha tenido actualmente en estos 29 días y esperamos obviamente también
cuando salgamos de esta pandemia, volver muy rápidamente y que eso, y podamos, que podamos en este caso, recobrarnos muy rápido también, lo más rápido posible. 30% parece ser brutal. Yo no sé si tienes también tus datos o has podido ver cómo ha sido el impacto en este caso también del COVID en nuestro propio índice, en este caso, en el IPSA. Por supuesto. Si me da un segundo, Pecano. Sí, no hay problema. Creo que aquí estamos, claro. Entonces, si me permite, ¿Sí? compartir de nuevo la pantalla. Sí, no, por supuesto. Yo tengo una tabla similar a la que acabamos de ver. Estaba todo preparado, ¿eh? Estaba todo preparado. Por supuesto, cuando usted me dijo, me invitó a esto, No, la verdad es que yo he estado mirando esto por distintos motivos y por eso también quise aceptar la invitación a poder discutir y conversar sobre esto. Yeah. Tenemos la misma tabla y tenemos la Gran Depresión y la subprime, ¿ya? Podría también incluir la crisis asiática, pero ya yo creo que es suficiente con compararlo con la Gran Depresión y la subprime. Para el caso del IPSA, ¿ya? El IPSA, ojo que las duraciones no son las mismas porque son duraciones en relación a cómo se comporta el índice a través de la crisis respectiva. Entonces, no tiene por qué tener la misma fluctuación, el mismo comportamiento que en el índice norteamericano, que a veces se afecta mucho más las crisis globales. Pero miremos de nuevo, el primer dato, solamente para tenerlo algunas dimensiones, la Gran Depresión, este es un dato interesante que uno puede encontrar en un trabajo de los profesores de la Universidad Católica, Gerd Wagner y Rolf Luders, que hicieron un enorme esfuerzo de construir series muy largas para Chile, que no estaban disponibles antes. Ellos no toman el IPSA, ¿ya? Porque en esos tiempos no existía el concepto en los años 30 no existía el IPSA. Existía lo que uno puede hacer un cálculo en base a los boletines de la Bolsa de Comercio, uno puede hacer un cálculo y es lo que hacen los profesores en este trabajo, un cálculo del total capital, de capital accionario, ¿ya? Y si uno analiza eso, en 2 años el total del capital accionario cayó en un 50% en Chile, según las estimaciones de este trabajo, ¿ya? Y la recuperación se consiguió en 4 años, el año 35, la recuperación total. La subprime, y ahora vamos al IPSA, porque la subprime sí tenía IPSA, ya es reciente la crisis subprime. Para Chile, las fechas como clave que impactaron el IPSA son el 5 de septiembre del 2007, cuando ya llevaba un mes en Europa o en Estados Unidos los primeros rumores de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. En Chile eso empezó a golpear el 5 de septiembre del 2007, y la crisis uno puede decir que ya el IPSA empieza a salir y a recuperarse el 10 de octubre del 2008. O sea, se demoró 1 año y 1 mes, más o menos. Todo el episodio le golpeó al IPSA 1 año y 1 mes. En el caso norteamericano, recordemos, en la tabla anterior era de 1 año y 4 meses. Okay. Y en la caída acumulada fue de 38%, que no es para nada poco, es bastante, ¿ya? El IPSA cayó en un casi 40% en la crisis subprime, ¿ya? Y se recuperó, se demoró 2 años, 2 meses más o menos en alcanzar el nivel anterior a la crisis subprime. Esto de la duración de la recuperación lo quiero también ir planteando porque mucha gente cree que la recuperación va a ser... yo también lo pensé al principio así. Si no hubiera mirado los datos, yo hubiera dicho, no, la recuperación, porque es una cosa de salud, una vez que se encuentre la vacuna, esto va a recuperarse al tiro. Yo después de mirar los datos, no sé, yo sería más precavido respecto a la recuperación porque estamos viendo que las recuperaciones de crisis grandes, y esta es una crisis grande, no es tan rápida, ¿ya? Ahora miremos los mismos datos, pero para la crisis actual, la que estamos viviendo, comenzando a vivir, que es la del COVID. El 24 de febrero empieza los distintos anuncios de política restrictiva la empieza a aplicar China y otros países asiáticos,
y esto empieza a tener repercusiones en los mercados de economía más desarrollados, y empieza a también tener impacto en el IPSA, en la economía local, a través del mercado bursátil local, alrededor de esa fecha, cuando a través de los inversionistas extranjeros empieza a haber una salida de capitales. Y esto, yo el periodo que he analizado hasta el 23 de marzo, hay que estar permanentemente actualizando esto, pero esto no lo he mirado más reciente. Ha habido un pequeño rebote, hay mucho ruido, hay mucha incertidumbre, pero considerando hasta el 23 de marzo, solamente eso es prácticamente un mes. En un mes, el COVID lleva una caída acumulada de 35%, que es casi de la misma magnitud que le tomó la subprime afectar al IPSA en un año y un mes. Entonces, de nuevo, lo que es cierto para el índice bursátil norteamericano también está siendo muy relevante para el caso chileno. Si que uno mira el IPSA, ¿ya? Las caídas son fuertes. Eso quería también como dejar mi conclusión al mirar los datos. Ok. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Bien, o sea, parece que los datos son brutales. O sea, el impacto que va a tener en la economía, que está teniendo la economía es brutal. Y esto obviamente tiene un impacto muy grande para nosotros, lo que son también los fondos de pensión. Yo no sé si has podido observar algo también. ¿Crees tú que esto se va a recuperar rápido? ¿Vamos a tener que esperar? El día a día de las personas, ¿cómo crees tú que les va a afectar este gran impacto? Sí. Dos cosas. A propósito de las preguntas. Primero quiero dejar bien claro que esto es mundial, de alcance mundial. No porque yo haya escogido la bolsa norteamericana, estoy escogiendo un caso particular. Las bolsas europeas, lo que yo he alcanzado a ver son la bolsa de París, de Londres, la norteamericana y la de Japón. La de China, por alguna razón, desde que empezó esta pandemia, en China, perdón, no se publican muy fácil, o sea, no están disponibles para todos los precios de la bolsa de Shanghái. ¿Ya? Probablemente porque no deben ser muy buenos los datos. Pero esto es general, ¿ya? Para que la gente que vaya a ver este capítulo y que esté viéndolo, no se quede con la idea de que esto es solamente Estados Unidos. No, esto es de todas las bolsas en el mundo. Es muy buena tu pregunta sobre los fondos de pensiones. Una de las, como dije hace un rato atrás, las consecuencias financieras de estos cambios de precio y de incertidumbre tienen impacto en el patrimonio, en la riqueza, en los ahorros de las personas y de las empresas. Entonces, vamos primero por el lado del ahorro. ¿Cuál es el primer efecto? Si uno tiene ahorros, tiene parte de su riqueza, la tiene en riqueza financiera, o sea, lo tiene en instrumentos financieros, activos, llámese acciones, bonos, en fin, hay un sinnúmero de distintos tipos. Uno también puede invertir en dólares, que en este momento sería una buena inversión. Cuando se desploman los precios y es generalizado, uno se vuelve más pobre, ¿ya? Y una de las formas de ahorro más importantes en Chile, considerando la forma como funciona el sistema de pensiones, son nuestras pensiones, los fondos de pensiones, que es la plata que nosotros estamos de forma permanente con nuestros ingresos, ojalá permanente, ojalá que todos fueran permanentes, están enviando de forma regular a una AFP que la administra y que invierte esa plata en distintos instrumentos para que al día que jubilemos, si no morimos antes, tengamos riqueza que podamos utilizar para suavizar y tener un nivel de vida no muy distinto al que tenemos mientras trabajamos. Lo que yo he mirado, Rodrigo, respecto al fondo de pensiones, es brutal para el caso del fondo más riesgoso, que es el fondo A. ¿Cuál es la lógica de esto?
el fondo A refleja lo que ha pasado en la bolsa chilena y las bolsas del mundo. Y como las bolsas del mundo, alguna le ha ido incluso más, ha sido más fuerte el impacto que en la bolsa chilena, la caída incluso va más allá del 40%, 35% que estábamos hablando para el IPSO. Para el fondo A, ¿ya? Para los otros fondos que tienen un nivel menor de riesgo, el impacto no es tan fuerte, pero sigue siendo importante. El impacto del fondo B, lo que yo he visto, cifras generales, como cercano a un 16%, el C 11%, el D 8% de caída, y el E, esta vez el E sí se mantuvo, tiene una caída marginal de 1%, 2%. Entonces, depende mucho, hablando solamente de las pensiones, depende mucho evidentemente, de cuán lejos o cerca estoy del momento de retiro, de jubilación, cuánto me va a impactar esto. Pero miré datos de la Superintendencia de AFP y descubrí, Superintendencia de Pensiones, perdón, y descubrí que justo, esto es impresionante, y da para muchas preguntas, para hacerse muchas preguntas sobre el sistema chileno. Mucha gente, o sea, entre enero, el último trimestre, se ha visto el número más grande de nuevos pensionados. O sea, el flujo de personas en Chile que pasa a jubilarse es más grande que lo que ha venido observándose en el último trimestre. Justo a esas personas que están hoy día entrando, que comienzan a recibir la plata de sus pensiones, de todo lo que ahorraron, a esas personas les tocaron la peor crisis chilena local en los últimos 30 años, La brutalidad. y la peor crisis mundial en los últimos 30, 40 años. Y uno se pregunta si eso está bien que funcione así. Sí. Porque ha sido, o sea, si esas personas además tenían muchos fondos, mucha de su plata la tenían en el fondo A, esas personas no deben estar muy contentas, claramente. Claro, no, Porque seguramente el impacto de la AFP la vamos a analizar con otros colegas también invitarte quizás a ti, para hablar más sobre el tema, porque obviamente es algo brutal, incluso hasta el fondo menos riesgoso ha experimentado pérdidas. Para ir terminando, Paulo, nuestra conversación el día de hoy, preguntarte un poco, ¿qué piensas tú de lo que ha hecho el gobierno hasta el momento? Han invertido una cantidad enorme de dinero que corresponde a cerca del 4.7% del Producto Interno Bruto, que al parecer no parece mucho, pero es una cantidad enorme de dinero que se está invirtiendo o se está apoyando en este caso al país, tanto para mantener el empleo, apoyar a las pymes en general. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que ese 4.7% es suficiente? ¿Debería invertir más el gobierno? Es una cantidad enorme de dinero que corresponde, por dar un estimativo, más de, creo que alrededor de 15 veces lo que se le invierte, por ejemplo, en ciencia y tecnología en el país. Sí, a ver, primero quería terminar una pequeña cosa que faltó antes, que otro efecto que tiene lo que estamos viendo, la crisis financiera y económica. Los balances de empresas y personas se ven muy afectados por la variación, la variación que produce la incertidumbre financiera, porque ese es otro que no comentamos acá para otro momento, pero y le encarece o le pone mucha restricción a la gente para poder endeudarse. Ya las condiciones crediticias se vuelven muy restrictivas y por lo tanto pierden por un lado, las empresas están perdiendo y las personas están perdiendo por un lado, se están volviendo más pobres por esa caída en el valor financiero de sus inversiones. Y eso mismo, al mismo tiempo, le está creando problemas para tratar de solucionar y pasar el momento de dificultad endeudándose de alguna forma y manteniendo el nivel de la familia, manteniendo el nivel de ingreso y calidad de vida. Lo primero, yo creo que, como dicen por ahí, tiempos desesperados requieren de medidas desesperadas. No sé si desesperado es la palabra, pero
que un término en inglés, o sea, times require desperate measures. Yo creo que, o sea, a diferencia de lo que estábamos conversando antes, yo no me atrevo a hacer un comentario muy agudo y preciso de las distintas medidas del gobierno porque no la he analizado como analicé las otras cosas que estábamos hablando. Dicho eso, sí he escuchado y he leído comentarios de varios economistas, entre ellos el decano de la facultad, tu colega, tu par de la Universidad de Chile, José Gregorio, que fue presidente del Banco Central mucho tiempo. Le parece que las medidas son insuficientes. Joseph Ramos, que también fue decano de la Universidad de Chile, también le parece que los tiempos están, la medida se necesita, o sea, se va a necesitar de mucha ayuda, va a haber presión de las empresas también, no solamente de los pensionados, de las familias, sino que también de las empresas, a que los gobiernos las rescaten. Ya sabemos ya de algunos anuncios de una de las empresas más grandes de Chile, que es la TAM, que ya ha sugerido medidas que le ayuden a salir de la crisis. Entonces, la lógica de comparar lo que está haciendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que no lo voy a jugar porque no tengo más herramientas que dar, yo, así como con la información que tengo, yo tiendo a pensar que el esfuerzo que está haciendo, uno no debería compararlo con las cifras macroeconómicas de años normales, sino que uno tiene que considerarlo en casos de situaciones críticas, graves, excepcionales. Recordemos que estamos en una situación de excepcionalidad constitucional. Estamos en una situación definida bajo todos los aspectos, estamos en una situación excepcional en lo político y en lo económico. Entonces, tal vez el 4%, de nuevo, sin saber mucho, a lo mejor todavía es insuficiente. Así lo piensa, por ejemplo, de Gregorio. Yo creo que es lo mínimo de ahí para arriba. Yo no haría ninguna crítica al gobierno por estar a ese nivel. Tal vez no crítica, sino que la sugerencia es ojalá hacer todo el esfuerzo y evidentemente siempre de usar de la mejor forma esos recursos que tienen un costo de oportunidad importante en un país que todavía le falta mucho para llegar al desarrollo en muchas áreas. Tiene un costo de oportunidad de los recursos muy importante, pero la situación es excepcional y crítica, pero eso no quita que la forma en que se usen esos recursos tenga que ser muy responsable y eficiente. Y ahí es donde uno tiene que mirar con lupa, y los economistas tenemos la tarea, yo creo, esa tarea yo no la he hecho. Yo he hecho la tarea de comparar hasta ahora lo que puedo, he mirado el comportamiento económico y financiero a través de esta crisis hasta ahora, pero no he analizado, y yo creo que todos los economistas deberíamos hacerlo, deberíamos analizar si las medidas específicas que está tomando el gobierno son las mejores o no, y tienen la magnitud que requiere la situación. Ok, Pablo, Eso. muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Ha sido muy grato haber conversado contigo. Obviamente, bueno volver a ver a los colegas y saber que están bien y también conversar sobre la actualidad. Sí. Bien, agradecemos a cada uno de ustedes. Gracias, Pablo. La última palabra, quizás. Sí, no, agradecer de nuevo la oportunidad, también la instancia. Me parece que está muy buena la idea de conversar, es muy importante en estos tiempos. Y no, mi última, una cosa muy chiquitita. Evidentemente, como es una situación sin muchos precedentes para atrás, también hay que tener mucho ojo con la información y las opiniones. Yo quiero decir que lo que dije, traté de hacer el esfuerzo máximo que sea en base a lo que yo he observado hasta ahora. Pero eso no quiere decir que sean cosas ciertas, porque la incertidumbre es gigantesca y yo el día de mañana me pude haber equivocado, porque la incertidumbre es enorme, y la falta de conocimiento la falta de
de una situación similar en el pasado, también nos hace muy difícil a todos imaginarnos y usar referencias para imaginarnos cómo se viene esto en los próximos meses. Entonces, quiero también dejar claro que yo no pretendo, no soy un experto, nadie en este minuto es experto sobre COVID. Yo solamente quise compartir con ustedes y contigo, Rodrigo, mi análisis de la información pública que está disponible en todas partes, mirarlo y analizarlo y dar un punto de vista. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, gracias Pablo. Bueno, yo creo que tu opinión es muy importante, eres un experto economista y obviamente nadie ha experimentado la pandemia que estamos observando el día de hoy, pero es importante también utilizar las herramientas que sabemos y que conocemos y poder informar obviamente a la ciudadanía. Bien, querido colega, muchas gracias y estamos viéndonos en un próximo capítulo. Chao. Ya, chao, gracias.